Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Actualidad Solidarista. Es un gusto poder contar con tu participación en este espacio creado por Cuarzo con el respaldo de Banco Promérica, donde brindamos análisis y contenido actualizado para fortalecer la gestión y la toma de decisiones de las asociaciones solidaristas. Antes de continuar, te compartimos una solución que está generando mucho valor en las asociaciones. Unimart de ASOExpress. Hoy, tus asociados pueden acceder a más de 450,000 productos en el e-commerce más grande de Costa Rica, utilizando directamente su crédito o ahorro. Si querés impulsar el uso de tus servicios y acercarte más a tus asociados, Unimart es una excelente oportunidad. Te invitamos a que nos escribas a nuevosnegocios@cuarzo.com para más información. El tema que analizaremos hoy es Cope Servidores, análisis contable y fiscal y sus implicaciones para las asociaciones solidaristas. Para desarrollar este tema, hoy nos acompaña don Guillermo Vargas Siles, socio director de VVA Consultores, experto en banca y finanzas, y también hoy con nosotros don Marco Vargas Siles, también es socio director de VVA Consultores, asesor fiscal e investigador del sector. Le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias a ambos y bienvenidos. Adelante, don Guillermo, tiene usted la palabra. Hola, buenos días a todos los participantes y a los compañeros de Cuarzo y por supuesto a los amigos de Promérica que nos ayudan en estas actividades. Como bien lo dice Mauricio, hoy nos toca hablar de un tema que durante los últimos ya 2 años y resto nos ha implicado a las asociaciones solidaristas tomar medidas tanto contables como de control interno, financieras y demás, y que además de eso es un reto al final porque ya la contabilidad no es solo, y esto nos invita a entender que la contabilidad y cómo interactúa con los entes externos ya no es algo solo interno de la organización, sino que tenemos que tomar en cuenta factores externos como lo que pasó con Cope Servidores, que a pesar de que tenemos inversiones o tenían inversiones ahí, vamos a tener que replantear muchas de las situaciones que administramos y que veíamos. Cope Servidores ha sido una lección en general para todos los que estamos en el sector y que nos invita a tomar nuevas medidas. Hoy vamos a abordar varios temas, vamos a abordar el tema contable, vamos a abordar el tema fiscal, algunas implicaciones de control interno, un poco también vamos a hablar de aspectos del impacto, ¿verdad? La firma hizo un pequeño muestreo de cuál ha sido el impacto de Cope Servidores en muchos de las asociaciones solidaristas y cómo esto está afectando, digamos, y replanteando lo que las asociaciones solidaristas hoy tienen que comenzar a hacer, porque eso no es un tema de que pasó y que no, más bien aquí tenemos que tomar las lecciones aprendidas y ver a futuro cuáles son las acciones y mecanismos de control y eventualmente actividades que tenemos que desarrollar. Muy bien, le agradecemos mucho a don Guillermo por su participación. Nuevamente le doy el pase a don Marco Vargas Siles. Muy buenos días, don Marco, adelante. Muy buenos días, Mauricio. Nuevamente agradecer a Cuarzo la invitación a estos espacios, digamos, que para mí son muy relevantes porque nos da la oportunidad de compartir. Agradecer también al patrocinador para el acompañamiento que hace también posible, digamos, que esté en estos espacios tan productivos. Yo no voy a ahondar tanto, ya Guillermo adelantó un poquito. Yo creo que nada más quisiera decirles a ustedes que evidentemente estas dos situaciones que hemos visto, no solo Cope Servidores, también está ese fin, marcó un antes y un después para el sector solidarista, digamos, y un antes es cuando era muy normal, digamos, dentro de estas organizaciones tener una percepción de riesgo muy bajo respecto al manejo de inversiones, ¿verdad? Es decir, no se esperaba por la estabilidad que durante años se mantuvo. Esto transformó la dinámica de las asociaciones solidaristas. Hay una exigencia más alta respecto a la valorización de riesgos, más alta y más consciente sobre el manejo y control financiero de las inversiones. Y eso ha invitado que también la dinámica de personas allegadas al sector en otros ámbitos, por ejemplo, nosotros como firma de auditoría hemos
ampliado, digamos, nuestros procesos de revisión en ese tema. Han cambiado esta dinámica. Yo creo que entonces hoy lo que queremos es traer una serie de premisas. También hemos observado, digamos, que al ser algo tan novedoso, han habido manejos muy particulares dentro de las organizaciones. Todavía hay mucha duda de cómo se debe manejar esto. Y entonces queremos hoy presentarles estas implicaciones y que esto sirva de base también, ¿por qué no?, para eventos, esperemos no malos como esto, pero que ayuden, digamos, a entender cómo se debería abordar situaciones similares. Mauricio, te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a don Marco y a don Guillermo por su presencia el día de hoy. También queremos saludar en esta mañana a don Efraín Rojas, quien es ejecutivo de Relaciones Empresariales de Banco Promérica, quien nos acompaña hoy en representación de nuestro patrocinador. Sin más, don Efraín, adelante, tiene usted la palabra. Buenos días, gracias Mauricio. Un placer saludarlos, gracias a los invitados también, a todos los solidaristas que están ahí con nosotros. Unado a este tema, ¿verdad?, tan relevante, tan importante, queremos seguir motivando a que puedan diversificar la cartera, a que puedan asociarse con nosotros, afiliarse en temas de cuentas, de certificados y demás. Y esa es la meta de nosotros, del banco, ¿verdad?, nuestra gerencia, que las mayores asociaciones estén con nosotros y siendo, digamos, el trasfondo, el banco principal. Ojalá que sea así. Y al final ahí les tenemos un premiecito, si Dios lo permite, a futuro para las asociaciones que se afilien con nosotros. Devuelve base, Mauricio. Nos vemos al ratito. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a don Efraín Rojas por su participación hoy. Importante, antes de dar inicio al importante tema de hoy, les recordamos que nos pueden ir dejando sus consultas en el chat del Teams. Al finalizar la exposición, destinaremos un espacio para responderlas en vivo con nuestros panelistas. Sin más, vamos a arrancar el tema del día de hoy y procedo a darle la palabra a don Marco y a don Guillermo Vargas Siles, a quienes damos la palabra para que comencemos con la exposición magistral. Entonces, don Guillermo, adelante, tiene usted la palabra. Importante recordar, compartirnos la presentación. Adelante. Gracias, Mauricio. Vamos aquí a compartir. Dame un momento. Le vemos perfectamente. Adelante, don Guillermo. Perfecto. Ok. Un poco ya hicimos la introducción de lo que está del caso de Cope Servidores y lo que está implicando a efectos contables. Sin embargo, hemos, digamos, desde el 2024, lo que ha pasado en 2025 y lo que llevamos del 2026, ha habido diferentes instancias y situaciones que a efectos contables y también legales, obviamente, tienen implicaciones dentro de las contabilidades de sus organizaciones. Hoy lo que queremos tomar en cuenta son cómo ha ido evolucionando esta situación de copreservidores para efectos contables y las posibles implicaciones financieras y fiscales que tienen en sus organizaciones. Aquí nada más me permito, esto es el contenido de la presentación, un poco el contexto y la evolución del caso, cómo fue que se presentó Copreservidores y en qué estamos, el impacto en las asociaciones solidaristas también. Les decía yo que la firma hizo un pequeño muestreo de cómo estamos y lo contrastamos incluso con algunas noticias que habían salido en el pasado sobre el impacto que tuvo el caso de Copreservidores. También un poco vamos a hablar del análisis técnico de cómo se tratan los activos financieros, por ejemplo, para la baja, el reconocimiento de la baja de las cuentas por cobrar asociados, el tema de activos contingentes. Aquí es un tema que es novedoso normalmente porque no es habitual dentro de las organizaciones como asociaciones solidaristas el tema de activos contingentes o pasivos contingentes. Esto es un tema que toma relevancia por las implicaciones que tiene. Después un poco cómo interactúa el tema de las NIF, ¿verdad? Recordemos que para instrumentos financieros tenemos lo que se llama NIF 9, ¿verdad? Que mucho de esto nos da contexto de cómo se deben administrar los instrumentos financieros, cómo se deben de medir, cómo se debe calcular el deterioro y qué pasa cuando tenemos eventuales situaciones donde perdemos control de esos activos. Entonces entra la NIC 37, que es de provisiones y activos contingentes, y la NIC 1 de presentación. Y vamos a ver también un enfoque fiscal para entender la deducibilidad de las pérdidas, reconocimientos fiscales y contables y el tratamiento y la recuperación eventualmente, que
ya lo vivimos, tuvimos una recuperación parcial, entonces tenemos que entender cómo interactúa esto dentro de nuestras organizaciones. Un poco de contexto, les decía lo que ha pasado con el caso de Copeservidores. Copeservidores era la cuarta cooperativa más grande del país hasta el 2023. Tenía un crecimiento exponencial, creció muy rápido. Incluso algunos expertos indican que este crecimiento tan acelerado se debió a situaciones irregulares y que además de eso también se debió a un descontrol en la medida de cómo la cooperativa administraba estas cuentas por cobrar. Después en el 2023 se da una señal de alerta, ¿verdad? Ya esto, digamos, cuando uno revisa los estados financieros, venían en algunos informes de auditoría, sin embargo, los tocaron, llamémoslo así, muy levemente, no se hizo énfasis en y con la fuerza de lo que implicaba esta morosidad dentro de la cartera de Copeservidores y lo que implica eso eventualmente, ¿verdad? SUGEP hace una intervención en el 2024 y toma control de la organización. SUGEP, a través de sus normas regulatorias, la SUGEP tiene diferentes normas para establecer cómo deben ser tratados la calidad de los créditos, cómo debe de calcularse los deterioros y demás, pero mucho se asimila a lo que aplica en la NIF 9 también, que es lo que NIF 9 y sección 11 es lo que aplica para asociaciones solidaristas actualmente para el manejo y administración de instrumentos financieros. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Que SUGEP obliga a Copeservidores a hacer los ajustes correspondientes en sus estados financieros. ¿Esto qué implica? Que de una u otra forma cambian los valores que tenían como estimaciones y esto impacta directamente el patrimonio de la cooperativa. Al impactar el patrimonio de la cooperativa, se nos viene un indicador clave que la cooperativa tiene que administrar para efectos de SUGEP, que es la suficiencia patrimonial. Entonces, SUGEP, donde pide que se hagan estos ajustes de deterioro, busca realmente determinar cuál es la calidad de esos instrumentos y sus valores reales. Entonces, con esto SUGEP dice, no está dando, la cooperativa no está bien, no cumple con la normativa que establece. Recordemos que SUGEP, para efectos de instituciones y valorización, digamos, de una institución, la suficiencia patrimonial debe estar arriba de 10. Entonces, del 10%. Esto obligó entonces a generar este deterioro de activos. Después se da una resolución, se da un proceso de intervención, pero se da una resolución. En esa resolución, recordemos que SUGEP establece el nuevo mecanismo que se estableció por ley, donde separa los activos de la cooperativa en dos partes, que es le denominan banca buena y banca mala. Básicamente son los activos, para efectos, la banca buena son los activos que para otras instituciones o eventualmente para SUGEP tiene un buen grado, entonces son apetecibles. Sabemos que Banco Popular obviamente adquirió, digamos, la mayoría de estos activos, y la banca mala que se mantenía, digamos, hasta en ese momento en un limbo, ¿verdad? Mientras que se evaluaba y se revisaba. Entra el proceso concursal, ¿verdad? Nada más ahí tomar en cuenta que obviamente ahí hay dos caminos para el proceso de resolución, digamos, para efectos de la asociación, o baja o reclasificación del activo recuperable. Después, en el proceso concursal, se nos indica que se transfiere esa banca mala a un administrador y que eventualmente ese administrador va a tomar las medidas del caso para hacer las acciones correspondientes y eventualmente tratar de recuperar la mayor cantidad de activos. Ahí hay una implicación adicional, obviamente, en las noticias salieron, ¿verdad? Hablan de que este caso va a tener un tiempo muy largo de análisis y de revisión por parte de las autoridades. Se hablaba de 16 terabytes de información de recuperación y esto implica, obviamente, para las entidades hacer un análisis profundo. Obviamente Copeservidores era muy grande, ¿verdad? Entonces aquí nos entra a aplicar dos aspectos, digamos, hasta este momento donde nosotros teníamos como
como organizaciones, las organizaciones solidaristas tenían que calcular un deterioro sobre los instrumentos financieros, y todavía estamos bajo la cobija de la NIF 9, ¿verdad? Porque todavía teníamos de alguna forma una forma medible y fiable de estimar los flujos. Obviamente, donde entra el proceso concursal, perdemos ese control y entra a figurar lo que es la NIC 37, ¿verdad? Un posible evento donde podamos recuperar eventualmente partes de esos activos, pero que no hay una certeza, no es medible y nace ese activo contingente. Marco, no sé si quieres aportar algo aquí en esta filmina. Sí, yo tal vez quisiera resaltar, digamos, ya Guillermo hizo una breve repaso de lo que sucedió, y tal vez un porqué el tema hoy, ¿verdad? Creo que uno de los temas de por qué hoy queremos tratar este tema es porque efectivamente el proceso no se ha terminado, ¿verdad? Ya sabemos que hay una parte de un fideicomiso en este momento, pero además de eso es porque las asociaciones solidaristas, algunas han abordado esto de diferentes circunstancias, algunas asumieron las pérdidas en los periodos 2024-2025, otras están difiriendo la pérdida, digamos, en varios periodos. Lamentablemente, algunas fueron muy sensiblemente afectadas, y eso hizo una disminución significativa de sus asociados. Entonces, es un tema que hoy todavía a nivel de revelación de estados financieros, a nivel fiscal, a nivel de control interno, digamos, sigue siendo un tema de discusión constante dentro de estas organizaciones. Entonces, lo que queremos es traer un poco de claridad al manejo, digamos, de esta situación, abordando, digamos, como bien dijo Guillermo, la normativa tanto contable como fiscal y, ¿por qué no?, de algunos otros ámbitos, ¿verdad?, desde el punto de vista de riesgos y demás, de lo que debería estar sucediendo en las organizaciones respecto a este asunto que sigue generando obviamente mucho trabajo. Todas las asambleas donde he existido, que lamentablemente algunas de estas asociaciones tienen, todavía sigue el tema siendo parte de las conversaciones en asambleas. Entonces, un poco el motivo de este preámbulo que Guillermo hacía, también entender por qué estamos trayendo a colación este. Perfecto. Marcos hablaba, nosotros hemos determinado que hay 3 posibles escenarios que se han dado en las asociaciones solidaristas, ¿verdad? Uno es el reconocimiento inmediato de la pérdida, totalmente alineado con la NIF. La NIF lo que buscan es establecer que cuando una entidad, en el caso de ustedes, una asociación solidarista, determina que hay una posible pérdida, se reconozca inmediatamente en los resultados del periodo. Claro, este escenario es factible, es viable, normalmente en organizaciones donde la pérdida era asimilable con los excedentes, ¿verdad? Eso se dio en muchas de las organizaciones, y normalmente las asociaciones solidaristas de mayor envergadura son las que tenían esta situación porque obviamente tienen un portafolio de inversiones diversificado más amplio. Entonces, llamémoslo así, no mantenían tantas inversiones en Copeservidores, por lo que el impacto no fue tan grande. Después está el escenario 2, que es un diferimiento discrecional no alineado con la NIF. En este sí, sean en pequeñas y en grandes asociaciones solidaristas, ¿verdad? Los efectos, y uno también lo comprende, a pesar de que no están alineados a la NIF, muchas asociaciones solidaristas y las juntas directivas y administración tenían que tomar en consideración diferentes aspectos de cómo administrar la situación que se estaba presentando en ese tema. ¿Por qué? Porque evidentemente implicaba que muchos asociados eventualmente se vieran afectados y que quisieran eventualmente salir de la asociación solidarista. Entonces, una forma de mitigar el impacto, digamos, sobre esta situación era diferir. Otra es que la asociación no podía absorber la pérdida en un periodo, entonces no había otra forma que diferir la posible pérdida que se estaba dando. Y el tercer escenario, que se dio como un escenario alternativo, era que se generaran cuentas por cobrar a los asociados. Método alternativo, obviamente cuestionado legalmente porque muchas veces la ley no prevé esta situación,
y que eventualmente tiene connotaciones de cómo deberíamos administrar esto. Les voy a dar muy franco, en algunas organizaciones se ha dado y lo han sabido administrar, incluso la recuperación parcial que hicieron en el 2025 fue aplicable a esta situación. Entonces, sin embargo, recordemos que para efectos de la NIF no está buscando, para decirlo de alguna forma, una acomodo administrativo, sino lo que busca la NIF es una representación real, fiel, de la organización y que eventualmente sea transparente. Aquí nace normalmente una pregunta y es una pregunta que se le hace a la gente. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor riesgo de apartarse de la NIF en estos casos? Entonces, mucho de la pregunta nace porque cuando vemos métodos alternativos, evidentemente muchas de las circunstancias no son ajustables a la realidad y pues obviamente nacen estos métodos alternativos, pero al apartarse del marco regulatorio contable surgen muchas dudas y la principal es el tema de credibilidad y la certeza en la información financiera. Las NIF lo que buscan al final del día es establecer las condicionales para que la información que se refleja en los estados financieros sea la más cercana a la realidad de la organización. Entonces, cuando nos apartamos de la NIF, se pierde credibilidad, eso es una. Se pueden tomar decisiones equivocadas porque la información no es real. Otro aspecto que es real, en ese aspecto que no lo podemos brincar, es que hay una sobreestimación del valor de los activos, porque al no generar estas estimaciones o al no dar de baja estas cuentas por cobrar, estamos creando una falsa expectativa sobre un activo donde no tenemos el valor correcto. Entonces, es un tema reflexivo que deberíamos tomar, digamos, en consideración. Obviamente, no estamos diciendo que uno u otro escenario sea el ideal, porque evidentemente va a depender de cada una de las organizaciones y cada administrador obviamente tenía que tomar en consideración su población, tenía que entender cómo era que evidentemente el impacto de que tenían que administrar con sus asociados para que no salieran de la organización. Pero evidentemente alejarse de la NIF no es lo recomendado porque eventualmente rompe, digamos, esa claridad y transparencia que buscan estas normas. De la NIF 9, ¿verdad? Y esto es importante porque evidentemente entramos en un proceso donde Guillermo, al decirnos, sí. Sí, nada más, si se regresa un segundo a la filmina anterior, nada más para hacer un repaso de algunas ideas, por favor. Vamos a ver, nada más porque esto me parece importante porque ha sido un tema, digamos, de discusión en distintos foros, en asambleas y inclusive con distintas connotaciones, ¿verdad? Guillermo nos habla de 3 posibles escenarios de manejo de la situación. Hay un escenario, que es el único, digamos, que tiene algún asidero técnico para llevarse adelante, que es el del reconocimiento de normas, ¿verdad? Sabiendo que en algunos casos la viabilidad financiera, que es otro tema completamente distinto, ¿verdad? No es posible. Y los otros 2, que son escenarios que se desarrollan a lo interno de cada organización y que realmente lo que buscan es más generar un alivio, si se quiere decir, financiero, un no generar un impacto tan significativo dentro de sus asociados, más que una disposición técnica. Sin embargo, tal vez es bueno, tal vez hacer un par de anotaciones adicionales a lo que ya Guillermo nos decía. El diferimiento de pérdidas tiene varias connotaciones. Uno, digamos, es hay un efecto posterior futuro, digamos, a nuevos asociados de pérdidas de un evento pasado. Eso se debe considerar. Eso tiene, digamos, sus connotaciones también legales. Las cuentas por cobrar como tal no es un mecanismo regulado en la ley, es un mecanismo, digamos, que se ha establecido como alternativo basado en la realidad financiera de la organización y basado, digamos, en un principio de solidaridad. Sin embargo, digamos, también genera, digamos, algunos
desquebrajos legales, ¿verdad? Es decir, hay gente que no está de acuerdo en ese manejo. Y recordar, digamos, que la ley de asociaciones solidaristas, como le digo yo a mi amigo Gustavo Infante, muy inocentemente nunca previó un tema de pérdidas. Es decir, la ley de cooperativas trae cómo se manejan las pérdidas, etcétera, etcétera. En asociaciones solidaristas se parte de una premisa, digamos, un poco irreal, y es que nunca van a existir pérdidas. El artículo 9 de la ley de asociaciones solidaristas habla de excedentes, y lo habla en un sentido muy laxo, digamos, no habla tampoco, porque la palabra excedentes, a diferencia de una empresa mercantil donde se habla de utilidades o de pérdidas, pueden existir excedentes positivos y excedentes negativos también. Eh, no aclara, digamos, se sobreentiende que se hablan de excedentes positivos, más sin embargo, digamos, la ley no deja claro, digamos, qué pasa cuando hay excedentes negativos, que es la situación que hemos tenido en varias de estas solidaristas. Entonces, hago este llamado porque todavía hay dentro de las organizaciones reclamos sobre el manejo que se le ha dado a esta situación. Yo creo que es muy importante, digamos, y lo hablaba un poco en una asamblea reciente, digamos, que la junta directiva y la administración generen información sustentable, digamos, frente a eventuales procesos de toda naturaleza, inclusive judiciales, de la justificación del por qué tomaron una decisión determinada. Como les decía, el único que tiene algún asidero técnico es el de la NIF. Los otros dos son mecanismos alternativos que tienen una lógica financiera, pero que no están regulados por ninguna norma. Entonces es muy importante, digamos, que eso quede en un espacio, porque lamentablemente estos procesos se hacen largos y se hacen de años, y los efectos normalmente se van viendo a través del tiempo, digamos. Inclusive ahora que hablaremos de la parte fiscal, el diferimiento de pérdida genera también un resquebrajo, digamos, del tema fiscal. Pero nada más, Guillermo, quería marcar, digamos, algunos elementos adicionales en ese sentido. Sí. Perfecto. Ok. Ahora, bien lo decía Marcos, la norma, digamos, el escenario 1, por decirlo de alguna forma, es el que realmente está alineado con las normas contables. Incluso es muy interesante porque hay una disyuntiva entre lo que es la parte legal y la parte contable, ¿verdad? La parte contable, recordemos que la norma lo que están promocionando, para decirlo de alguna forma, es eventualmente valorar las estimaciones y calcular cuál va a ser la posible pérdida. Eso es lo que la NIF 9 pretende, y la sección 11, que es la de pymes, lo que está buscando es que cuando haya signos de deterioro reales sobre un instrumento financiero, se refleje sobre los estados financieros. Una es incurrida y otra es prospectiva. La parte legal siempre es cuando ya, por decirlo de alguna forma, se dictó sentencia, y es ahí donde hay un reconocimiento desde el aspecto legal. Pero recordemos que la contabilidad lo que está buscando es reflejar realmente el valor real de los activos. Yo siempre doy este ejemplo, y es que es el más simple para mí para entenderlo. Si yo tengo 1,000 colones por cobrar y realmente sé que lo que voy a recuperar son 800 colones, no puedo pretender que esos 1,000 colones se manejen en mi balance, si no son 800. Entonces tengo que ajustarlo con 200 en una estimación o una posible pérdida, y eso se traduce en un gasto para la organización. Entonces, bajo la NIF hay algunos aspectos que tenemos que considerar para poder darle de baja ese activo. Entonces, la primera es si existe control sobre el activo. Si nosotros todavía tenemos cierta injerencia sobre ese activo y tenemos eventualmente control de cómo se administra ese activo. Por ejemplo, hoy, con el caso de Copa Servidores, eso se perdió. Nosotros no podemos decir que vamos a enajenar o vamos a vender el activo, la porción que nos pasaron a esa banca mala. No tenemos esa posibilidad. Más sin embargo, si los instrumentos financieros están de nuestro lado y mañana yo quiero negociar con descuento, con prima, con lo que sea, puedo eventualmente gestionar ese activo, ¿verdad? Actualmente no existe eso. Existe una extinción o incertidumbre significativa de los flujos de efectivo. Hoy, digamos, con la parte que pasó al fideicomiso y en el proceso concursal, no tenemos flujos de efectivo, no hay reconocimiento de eso. Recordemos que los instrumentos financieros, una de las características
que tenemos que considerar, hay 3 tipos de instrumentos financieros, ¿verdad? Hay 3 modelos, pero en el caso de Copeservidores, que normalmente eran CDPs o inversiones que teníamos en este caso, ¿qué era lo que se recibía de Copeservidores? Bonos, que eran semestrales o, ¿verdad? Dependiendo de la frecuencia que tuviéramos. Entonces eso generaba flujos de pago que se tenían que estar registrando como intereses y ganancias dentro de nuestras organizaciones. Cuando hay una incertidumbre o no hay un flujo, es un motivo más para eventualmente darle baja a ese activo. Y obviamente todo eso implica un reconocimiento en la pérdida de resultados. Cuando nosotros tenemos un instrumento financiero que ya no tenemos ni control, no hay flujos y no tenemos ninguna certeza de cómo se va a administrar, lo que implica es que tenemos que impactar los resultados del periodo. Por eso Marcos lo decía, que el escenario 1, que es lo que establece la NIF en general, se dan completas o pymes, es el que nos dice que tenemos que reconocer eventualmente esto en resultados y darle de baja al activo. Entonces, ¿cuándo se va baja? Normalmente cuando hay se expiran los derechos contractuales sobre ese activo o no existe expectativa razonable de recuperación. Hoy, digamos, lo que nos abre el proceso concursal es que no hay una expectativa razonable de recuperación, ¿verdad? Muy largo plazo y además de eso no sabemos realmente cuánto es lo que vamos a recuperar de esa porción, de ese 37% más o menos en promedio que quedó pendiente sobre las organizaciones. Entonces el impacto obviamente es eliminar el activo del balance y un reconocimiento del deterioro total o residual que teníamos en ese momento, porque obviamente desde que comenzamos del 2024 comenzamos a dar estimaciones y esas estimaciones han tenido que venir ajustando en el tiempo. Entonces, si ustedes ven, la norma es clara en el sentido de que el activo se tiene que comenzar a eliminar de nuestros estados financieros porque realmente no tenemos control, no tenemos certeza de la recuperación y no sabemos realmente cuánto va a ser el dinero que eventualmente entre dentro de la organización. Ahora bien, algunos aspectos importantes a considerar dentro del tratamiento contable son las recuperaciones parciales, ¿verdad? Tuvimos un evento, una recuperación parcial, ahorita el porcentaje no me acuerdo, pero recordemos que más o menos era un 49%, que fue la primera aportación que devolvió el Banco Popular y después devolvieron un poco más, como un 3 y resto por ciento, para llegar a un 60 y tanto por ciento. Esos son recuperaciones parciales. ¿Qué pasa con esas recuperaciones parciales? Se da un reconocimiento del ingreso, ¿verdad? ¿Qué significa eso? La gente que dio de baja, o sea, que generó un gasto por la pérdida, cuando entra ese dinero, entra dentro del flujo de la organización y eso tiene que contabilizarse como un ingreso. Un ingreso que eventualmente entra dentro de los excedentes del periodo, o sea, en los excedentes del 2025 ingresaba eso. Hemos tenido diferentes organizaciones y que han tomado decisiones, como bien lo apuntaba Marcos, decisiones que obviamente rozan con algunas legalidades o con algunas cuestiones porque la ley no es clara en esto y es cómo se reparte esos posibles ingresos. La norma simplemente dice si entra dinero, entra dentro de la organización y se reparten pues obviamente en este caso excedentes. Pero hay algunas asociaciones solidaristas que han tomado la iniciativa de repartir ese excedente o ese ingreso adicional sobre los asociados que fueron realmente afectados, ¿verdad? El otro es una reducción de la cuenta por cobrar. Las asociaciones solidaristas que tomaron el camino de generarle una cuenta por cobrar a cada uno de los asociados, lo que buscaron fue con estas adquisiciones o estas recuperaciones adicionales, darle de baja a esas cuentas por cobrar o por lo menos ir dándole, digamos, abonos. Recordemos que el mecanismo que tomaron muchas organizaciones fue generar una cuenta por cobrar y de los excedentes que se iban generando, no sé, en 2, 3 años, ir proporcionalmente restándole a esa cuenta por cobrar
esos excedentes para que el asociado fuera abonando de alguna forma esa cuenta por cobrar y que además de eso recibiera una parte de los excedentes. ¿Qué pasa con esto? Obviamente nos obliga también a otro aspecto fundamental dentro de nuestra organización y lo hemos visto en algunas asociaciones solidaristas también. Esto implica un ajuste en la estimación de deterioro. Recordemos, y es algo que también tienen que tomar en cuenta los administradores, no la estimación cuando estamos con NIF 9 no es solo sobre el caso de Copeservidores o de CIFIN, no, tenemos que calcular eventualmente las estimaciones sobre el total del portafolio. Obviamente va a depender de la calidad de los instrumentos financieros y otra serie de condicionales, cuánto va a ser el valor de la estimación. Esto entonces implica ese ajuste. En cada cierre, normalmente uno esperaría, digamos, porque hay prácticas, ¿verdad? Algunas solidaristas calculan el deterioro anualmente, otras semestralmente. La norma dice que cada vez que se hace un cierre, o sea, normalmente en el caso de ustedes debería ser mensual el cálculo de esta estimación y los ajustes que deberían tener en cuenta para eventualmente calcular cuál es el valor de esas estimaciones. Las recuperaciones no solo generan ingresos, sino también, por eso les digo, redefinen cuál es la estimación de acuerdo a los activos que tienen. Ingresos es una mejora, gastos cuando sabemos que hay una expectativa menor de recuperación. Ya no es el caso en el que estamos, porque obviamente en este caso estamos ya enfrente de un activo contingente y no se corrige en periodos anteriores. Normalmente el efecto se lleva en el resultado del periodo. Entonces, ¿por qué es esto? Porque no hay una reexpresión de los estados financieros en periodos anteriores. Marco, no sé si quieres aportar algo aquí. No, continuemos, Guillermo. Okay. Después, el otro punto, digamos, clave en este aspecto es que comienzan a interactuar dos normas que son importantes y relevantes para efectos de lo que estamos viendo en Copeservidores. Y es que al principio estábamos con el tema de NIF 9. Ya lo hemos hablado, que con NIF 9 tenemos un activo financiero que se reconoce en el balance, que existe un derecho contractual a recibir flujos de efectivo y es posible medir o tiene una fiabilidad de medir sus flujos futuros, sean positivos o negativos, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo presente. Parece que tengamos hoy un fondo y ese fondo hoy esté generando pérdidas, pero sabemos que ha perdido valor dentro del activo o que está generando eventualmente alguna ganancia de mercado. Pues esto es lo que la norma nos dice. En ausencia de estimaciones fiables no se puede reconocer un activo. ¿Por qué es esto? Esto entonces nos da una transición a la NIC 37. La NIC 37 es la que habla de los activos contingentes. Y esto es cuando nosotros existe un derecho potencial y una expectativa de recuperación. Una expectativa. No hay certeza suficiente, no se puede medir razonablemente y se configura un activo contingente. ¿Qué pasa con los activos contingentes? Los activos contingentes normalmente son sucesos que han ocurrido en el pasado, que existen y que van a existir eventualmente de las situaciones futuras que se den. En el caso de Copeservidores, hoy estamos a expensas de lo que vayan a hacer en el proceso concursal, la junta liquidadora que tengan y hasta cuándo van, digamos, a eventualmente tomar acciones para liquidar los activos que están pendientes y la posible recuperación. En este caso, obviamente, también tenemos que considerar que hay muchísimas personas que se vieron afectadas, entonces hay mucha gente haciendo fila, para decirlo de alguna forma, sobre la posible recuperación. Entonces, por eso es que se configura un activo contingente. ¿Por qué traímos a colación este tema de los activos contingentes? Porque en todas las auditorías que nosotros consideramos, muchas solidaristas sí dieron de baja el activo, sí lo eliminaron de sus balances, sin embargo, no generaron un activo contingente. Recordemos que los activos contingentes tienen diferentes situaciones, ¿verdad? Ahí ustedes ven las condiciones y los tratamientos. Pero lo importante de esto es tomar en cuenta que el activo contingente es una forma de mostrar la afectación que sufrió la asociación, ¿verdad?
¿Qué pasó con el caso de Copper Servidores? Pues ya sabemos, un proceso de recuperación prolongado. Aquí, por eso han salido algunas noticias hasta de 12 años, se están hablando. Ausencia de información cuantificable. Hoy no tenemos datos ni sabemos cuánto va a ser el dinero que se nos va a devolver sobre el proceso que se está llevando adelante. Y dependencia de eventos futuros, ¿verdad? Liquidaciones, cobros, procesos legales, nombramiento de la junta liquidadora. Hay una serie de situaciones que todavía para nosotros es un incierto. Entonces, es por eso que nosotros traemos a colación esto, el tema de cómo nace un activo contingente y cómo las organizaciones tienen que reflejar en sus estados financieros estos activos contingentes, porque eventualmente no es simplemente darle de baja al activo. Hay más allá de eso, tenemos que ver, y ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Qué es un activo contingente? Y digamos, y aquí tal vez es el aspecto medular y el enfoque de la transparencia. Recordemos que los estados financieros reflejan no solo los valores de balance, sino tenemos mecanismos para reflejar situaciones que no queremos que afecten la ecuación contable, ¿verdad? Que no estén dentro de los activos o pasivos o el patrimonio, pero que sí necesitamos tener una nota al pie de esa información, y eso es un activo contingente. ¿Qué busca normalmente la NIC 37 con el tema de los activos contingentes? Hay una serie de requerimientos, ¿verdad? Normalmente se busca que se establezca cuál es la naturaleza de ese activo, que se dé una descripción dentro de qué fue el origen del evento, cuáles son los posibles factores de incertidumbre que se están dando alrededor de ese activo, y en el caso en este caso con servidores, si es posible establecer con fiabilidad el valor económico de ese activo. ¿Y por qué es esto? Vamos a ver, con servidores lo tenemos claro cuánto fue lo que perdimos, pero normalmente un activo contingente podría nacer, por ejemplo, no sé, que hay una demanda hacia el Estado. Entonces, sabemos que tenemos la demanda, más sin embargo no sabemos cuánto eventualmente vamos a recuperar sobre esa demanda, ¿verdad? Entonces, esa estimación se pide, más sin embargo no es tan fácil de cuantificar. En el caso de Copervidores sí. Después también bajo la NIF 1, aquí digamos también entra a jugar el tema de presentación de estados financieros. Entra en lo que significa juicio profesional, ¿verdad? Los juicios de significativos. ¿Qué queremos mostrar? Si lo queremos mostrar dentro de estados financieros o no. Si la incertidumbre es tan alta que no debería mostrarse dentro de esos estados financieros. Pues en el caso que hemos visto en las asociaciones solidaristas, pues la idea es mostrarlo en los estados financieros, porque sí hay procesos concursales y la mayoría de las asociaciones solidaristas que auditamos tienen el proceso concursal abierto y con abogado contratado para eventualmente participar. Estimación, los criterios de estimación, si existen, ¿verdad? El horizonte de tiempo y un proceso, y riesgos asociados de recuperación o dependencia de terceros. Después, el nivel de revelación, por qué se reconoce el activo, qué tenemos que mostrar sobre ese evento y cuál es el grado de incertidumbre. En el caso en específico de Copeservidores, tenemos el proceso de recuperación incierto y prolongado. Sabemos que eso es así. Falta de una base cuantitativa y dependencia de gestión del activo futuro. Aquí lo que se busca es que los estados financieros sean una memoria y que transparenten la información que tenemos en las notas. Nosotros en nuestros procesos de auditoría les colaboramos a nuestros clientes a generar las notas correspondientes por un aspecto fundamental, y es que al eliminar el activo de balance tenemos que dejar dentro de los estados financieros a través de un activo contingente. Y nosotros, digamos, la propuesta que hicimos, avalado incluso con nuestros compañeros abogados, un Gustavo Infante, por ejemplo, era que se usen cuentas de orden para reflejar este activo contingente. ¿Para qué sirve esto? Para que en el futuro, eventualmente, cuando existan posibles situaciones legales y los abogados tengan que hacer manifiesto en un juzgado de cuál fue el impacto económico sobre la asociación solidarista, tengan ese dato en los estados financieros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todas las organizaciones que tuvieron el caso de Copeservidores van a tener
esa nota de activos contingentes durante probablemente muchos años, porque la nota más bien, la expectativa ahí es donde interactúa la contabilidad con la parte legal, debería estarse actualizando con cada situación que se vaya presentando. Normalmente los abogados son los que llevan el control de estas situaciones y deben estar informando al área financiera contable para reflejarlo así en los estados financieros. Entonces, el activo contingente no es parte del valor de los valores contables, pero sí es una nota dentro de los estados financieros y que nosotros como firma lo que propusimos era que se llevara dentro de las cuentas de orden estados financieros para indicar valores como en este caso una posible pérdida que tenemos o una afectación económica que tenemos, pero que ya le dimos de baja a ese activo. Aquí queríamos hacer un resumen de las diferentes situaciones que se tienen que tomar en cuenta y que es un proceso reflexivo. Ve que ahí le pusimos una nota. El reto ahora no es registrar la pérdida, sino gestionar las consecuencias que tuvo esta pérdida dentro de nuestras organizaciones. Entonces, ¿por qué? Porque tiene diferentes ámbitos y aristas que tenemos que considerar para efectos de cada una de las organizaciones. Primero, el impacto en resultados, el más obvio. Un reconocimiento de pérdida, una posible volatilidad en resultados, pues se acuerdan que muchas asociaciones solidaristas incluso tomaron la decisión de decir, ya no invertimos en ninguna cooperativa, entonces se dio una estampida sacando dinero de las cooperativas precisamente por el riesgo. Es normal, digamos, dentro de una crisis financiera, uno de los aspectos que más afecta es las expectativas y cómo se administra esa crisis. Se hablaba, incluso si ustedes se acuerdan, el regulador hablaba de que no era una crisis sistémica y demás. Esto era una forma de tranquilizar, digamos, a los participantes en el sistema financiero, pero evidentemente, sin lugar a duda, ustedes como organización tenían que tomar acciones y muchas lo que hicieron fue sacar el dinero de las cooperativas. Obviamente una afectación en la distribución de excedentes, era obvio que no iban a poder repartir los excedentes por la pérdida que se dio. Un impacto en liquidez también. Hay una reducción en la capacidad, en los disponibles que tenían las organizaciones, menor capacidad de atención a los socios. Obviamente, cuando se pierde este dinero es un dinero que no se tiene disponible, ya sea para reinvertir en otras inversiones bursátiles o eventualmente colocarlo en créditos a los asociados. Necesidad, obviamente, dependiendo de la magnitud, hemos tenido asociaciones solidaristas que las pérdidas representan trascienden hasta 5 periodos de excedentes, imagínense ustedes. Entonces, obviamente, una necesidad de gestionar flujos de efectivo, ¿verdad? Y cómo lo íbamos a administrar dentro de las cuentas por cobrar, las necesidades de los asociados y obviamente la operativa normal que se ocupa para administrar una asociación solidarista. El impacto de patrimonio, obviamente se dio una disminución en el patrimonio de las asociaciones solidaristas cuando se reconoce esta pérdida. Recordemos que los patrimonios se afecta normalmente con gastos o con ingresos. En este caso se generó un gasto y lo que hizo fue disminuir el patrimonio de nuestras organizaciones. Posibles afectaciones en reservas si hubiera. Riesgos de debilitación financiera. El impacto en gestión de riesgo. Aquí hay un tema de relevancia y siempre lo hemos hablado. Hay un replanteamiento sobre las políticas de inversión, cómo administramos nuestros recursos, cuáles son las medidas que tenemos que considerar, si tenemos una buena diversificación del portafolio de inversiones, cómo administramos el riesgo, si estamos invirtiendo en instituciones seguras, si tenemos inversiones de corte comercial, también cómo tomamos esas evaluaciones para saber si es una inversión aceptable o no dentro de nuestra organización. Un mayor énfasis en la diversificación y evaluación de las contrapartes. Nosotros, digamos, en los modelos de deterioro que generamos normalmente a nuestros clientes, una de las partes que se toma en consideración es la evaluación de la contraparte. La contraparte nos referimos dónde estamos colocando el dinero. Impacto en las asociaciones, posibles restricciones, ajustes de beneficios, salida a asociados, que normalmente sí se dio en algunas organizaciones más que en otras, y un impacto en gobernanza. ¿Por qué? Porque esto implica que la administración tiene que tomar un rol más activo dentro de las organizaciones para garantizar que eventualmente estas inversiones sean seguras.
fortalecer el control interno y documentar las decisiones críticas. Si ustedes ven, no es solo el tema contable, el tema financiero trasciende, hay liquidez, hay afectación patrimonial, hay control de riesgo, hay gobernanza, hay una serie de situaciones que tenemos que atajar. Esta fue les decía que queríamos dar números y contextos, digamos, de qué fue el golpe que recibieron las asociaciones solidaristas. Esto fue a través de una muestra que nosotros tomamos, son datos reales, lamentablemente. Tomamos una muestra de 23,000 personas afectadas en asociaciones solidaristas. Implicó una pérdida de 9 millones de dólares. 9 millones de dólares, lo pongo en dólares para que sea más digerible el número, ¿verdad? Más fácil de entender. Esas 23,000 personas perdieron 9 millones de dólares o hoy están en la expectativa eventualmente si van a recuperar algo, para ponerlo de alguna forma. En promedio, la afectación económica fue un 5% de esas carteras de inversiones. Tenían más o menos en promedio esa inversión. Obviamente en el mix hay algunas que tenían muchísimo más alto el porcentaje y otras obviamente más pequeño. Y en promedio son $400 que perdió cada persona. Estamos hablando de 200,000 colones, ¿verdad? Un 5% parece pequeño, pero si lo multiplicamos, vemos que son 9 millones. En algunos medios salió este dato, trataron de cuantificar algunas cosas, ¿verdad? Pues obviamente fue un ejercicio a mano alzada que hicieron algunas agremiaciones. Estos sí son datos reales, los que nosotros tenemos, entonces, pero se asimila. Vea que lo que dice es, esta muestra representa aproximadamente el 8% del total de los agremiados a una asociación solidarista, y tomé notas de, por ejemplo, la República hace hora de hoy, donde hablaban los gremios que la pérdida era de $214 por asociado. Pues en el caso de nosotros nos da más alto, nos da un impacto de $400. Probablemente es un promedio, no son los $400 ni los 200, andará en un promedio ahí de los $250 a $270 en general. Pero si ustedes ven, es un impacto importante. ¿Y por qué queríamos traer esta filmina para reflexionar? Porque 9 millones de dólares, pues en un porcentaje importante, hablaban de 125 millones en total de la pérdida de copeservidores, eventualmente es un punto a reflejar y que tenemos que tener en consideración de cómo tenemos que administrar nuestras inversiones. Por aquí termino yo. Sigue la parte fiscal. Esa se la dejo a Marcos para que lo comparta con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a don Guillermo. Bueno, mientras nos preparamos con don Marco, también quiero recordarle a todos los solidaristas que nos acompañan esta mañana a que el chat está habilitado para que procedan con sus preguntas. Recordarles de que al finalizar la presentación vamos a tener un espacio para que poder responderlas por parte de nuestros panelistas y más. Entonces les cedo nuevamente la palabra a don Marco Vargas Siles para que continúe con la presentación. Adelante, don Marco. Muchísimas gracias, Mauricio. Nada más me confirman que ya puedan ver la presentación. Lo vemos perfecto. Adelante. Excelente, gracias. Bueno, ya Guillermo ahondó, digamos, respecto al tema contable y un poco, digamos, el tratamiento, digamos, que se requiere en este sentido. Yo me voy a abocar, digamos, a analizar un tema de impuestos, digamos, en esto. Dicen que hay dos cosas de lo que no nos escapamos, y es de la muerte y los impuestos, y efectivamente, hasta en este caso, el tema de impuestos es relevante y toma algún nivel de importancia para efectos de las asociaciones solidaristas, ¿verdad? Un tema nada más muy breve, recordar, digamos, yo creo que todos tenemos muy presente esto, pero nuestra ley de impuesto a la renta trae dos teorías, digamos, inmersas en la propia ley, ¿verdad? Una, algo que se llama la teoría de la fuente, que tiene que ver con las actividades lucrativas y el impuesto a las utilidades de naturaleza empresarial, y la teoría patrimonial, ¿verdad? Que tiene que ver más con el capítulo 11 de las rentas de capital, y es un concepto que tiene que ver más con los decrementos y crecimientos de los patrimonios de las personas, ¿verdad? Y por eso es que se habla que la renta no es un concepto unitario, sino es funcional de acuerdo a la ley. Entonces, en nuestra ley tenemos esos dos conceptos implícitos dentro del marco regulatorio.
¿por qué es importante traer eso a colación? Porque yo me tengo que ubicar, digamos, en cuál de esos elementos yo estoy inmerso para efectos de el caso de COPE servidores y por qué no de CIFIN, también mencionarlo así. Aquí tenemos la exposición va a plantear dos hipótesis fiscales, ¿verdad? Y lo voy a decir de esa manera porque de alguna forma así es, ¿verdad? Y es lo siguiente, en la ley de impuesto de renta, el artículo 27 es claro en indicar que se graban las ganancias y pérdidas de capital realizadas. El problema que tenemos aquí, y aquí es donde vamos a empezar a marcar, y por favor, digamos, en los que me están escuchando, quiero ser muy claro, digamos, aquí hay una responsabilidad profesional de nuestra parte, que eventualmente esto hay que acudir, eventualmente a la administración tributaria, hacer una consulta formal, después de que les exponga, ya entenderán por qué, ¿verdad? Entonces, regresando al artículo, él habla claramente de que serán grabables o deducible las pérdidas realizadas. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? El concepto de realizado. El concepto de realizado es un caso tan complejo como cuando Guillermo nos presentaba, digamos, hemos visto que has tenido distintas instancias y la pregunta es, ¿cuándo se entiende por realizado las pérdidas? ¿Cuándo se entiende por realizado las pérdidas? Y voy a dejar esa pregunta en el ambiente porque es uno de los temas claves para entender, digamos, este asunto que voy a desarrollar en los próximos minutos. Entonces, ese es el primer tema. Brincamos al reglamento y recordemos que esta ley es una copia de la ley española y el reglamento dice algo un poco distinto, ¿verdad? Y dice, se define, cuando se habla, digamos, de ganancias y pérdidas, se define como variaciones que se pongan de manifiesto en ocasión a cualquier alteración de la composición del patrimonio. Entonces vean que la definición del reglamento es un poco más amplia y tiene más un enfoque económico que jurídico, porque habla, digamos, que son las variaciones de la composición patrimonial, cualquiera, no dice qué tipo, ¿verdad? Dice que cualquier alteración del patrimonio, la que se juega dentro de este proceso. Entonces, la pregunta existencial que nos deberíamos de hacer el día de hoy es que después de un proceso donde ya se ha liquidado una parte, alrededor del 60 y tanto %, digamos, de una inversión, y hay un porcentaje, un 30 y tanto %, hoy en un fideicomiso, y ya Guillermo explicó, ahorita vamos a abordar eso un poquito desde la óptica legal, digamos, lo que implica, ese recurso o ese derecho, esa expectativa de derecho, porque realmente es eso, si no significa una variación de la composición patrimonial. Económicamente, digamos, y aquí hay dos temas, hay una definición jurídica y hay una definición económica. Desde el punto de vista económico, la variación patrimonial ya se dio. Y eso no tiene vuelta abajo. Es decir, como bien dijo Guillermo, frente a un instrumento financiero, me asisten una serie de derechos, una serie de premisas, una serie de posibilidades. Frente a un activo residual, como es un activo contingente, yo no tengo nada de eso. Sí, yo no puedo ir a reclamar, mire, de eso, ¿cuánto yo tengo que esperar? Se supone que voy a recuperar algo, estamos claros. Pero digamos, yo no tengo, digamos, ningún elemento que me haga a mí tener un derecho sobre ese eventual recurso recuperable. Entonces, vean ustedes el conflicto que tenemos. Tenemos en un artículo en la ley con una definición, o más bien ante la ausencia de una definición del concepto realizado, ¿verdad? Porque aquí el concepto realizado podría verse desde dos puntos de vista, desde el punto de vista jurídico, entendiéndose que es el agote de un proceso, el agotamiento de un proceso, y desde el punto de vista económico, y es efectivamente la variación patrimonial en los recursos de la asociación, como está en el reglamento, y como es, digamos, la disposición de la normativa, por ejemplo, en España. Entonces tenemos esos dos elementos. Entonces, aquí tenemos varios aspectos a considerar desde el punto de vista del reglamentario. Sí, obviamente hay una variación en el patrimonio que está siendo, digamos, contabilizada correctamente por la NIF o incorrectamente, digamos, eventualmente por un diferimiento de pérdidas, ¿verdad? Hay un cambio de la naturaleza de la composición del activo, que digamos, tal vez ya Guillermo explicó un poco, pero a mí lo que sí me interesa hacer ver es que pasamos de un instrumento financiero con una serie de premisas a un
a una expectativa de derecho que no me da más eventualmente, como lo sabemos, ingresar a un proceso concursal en una lista de espera para saber eventualmente cuánto voy a recuperar. Pero esa es mi prerrogativa frente al fideicomiso, ¿verdad? Entonces, aquí el debate central es, ¿se requiere liquidación por parte del fideicomiso? Ya Guillermo hablaba, digamos que esto probablemente requiera años, o basta con una evidencia objetiva de pérdida, ¿verdad? Y aquí la evidencia objetiva de pérdida está. Desde el momento que yo pierdo el control del activo, de alguna manera yo no tengo una posibilidad de gestionar esos recursos. Inclusive, vamos a dar un ejemplo, digamos, en la propia ley de impuesto a la renta. Cuando yo tengo una cuenta por cobrar por algún título ejecutivo, inclusive una factura y demás, la prerrogativa es que yo tengo que registrar eventualmente un incobrable. Sin embargo, digamos, todavía me asisten una serie de derechos legales cuando yo interpongo un proceso, por ejemplo, sumario para la recuperación de una cuenta por cobrar. En este caso, ni siquiera eso me asiste, ¿verdad? No tengo la posibilidad. Entonces, pareciera que estamos frente efectivamente a una variación en mi patrimonio por un evento económico debidamente justificado. ¿Y por qué, digamos, tal vez todo este análisis que estamos haciendo? Porque aquí tenemos, y esa es la parte que tenemos que considerar, es hasta dónde me asiste el derecho de registrar un diferido de pérdidas basados en las normas contables y en la propia ley. Recordemos que la ley en el capítulo 11 habla que las pérdidas de capital serán deducibles en los próximos 3 periodos, ¿verdad? Respecto a instrumentos que estén eventualmente tasados o que sean activos considerados del capítulo 11, que es el caso de la asociación solidarista, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un activo que ha perdido cerca del 30 y tanto por ciento, y ese 30 y tanto por ciento hay un alto grado de incertidumbre de recuperación, significa una variación en mi patrimonio, y la pregunta es, ¿me asiste un derecho fiscal a registrar un activo diferido y eventualmente la recuperación de eso? Entonces, aquí es donde tenemos que tener algún nivel de prudencia. Yo les diría, en mi opinión técnica, que sí, que yo debería registrar un activo de renta diferido al 15%, no al 30%, tomando en cuenta lo que la norma también dice, ¿verdad? Y es que exista capacidad futura de ganancias futuras para aplicar esa pérdida. Entonces, vamos repasando este tema. Primer tema, ¿existe algún grado de incertidumbre sobre la interpretación correcta del concepto de realizado? Si es un concepto meramente jurídico y se tiene que entender como agotado los procesos, o se tiene que entender en una evolución económica, como está en el reglamento, de que hay una pérdida por la variación de la composición patrimonial, que todos los tenemos en este momento, y hay evidencia clara de un efecto de no poder accesar a esos recursos. Ok, ese es el primero, entonces tengo que definir mi posición. 2, tengo que definir si yo tengo eventuales eventos futuros que me van a permitir recuperar esa pérdida, si el camino es registrar un diferido, porque la norma es clara, si no tengo esos eventos futuros, no tengo derecho a registrar un diferido, y recordemos que el diferido, el tema relevante de esto es que cuando registro eso, voy a registrar un activo contra un ingreso, ¿verdad? Y esa parte, la pregunta que me hacen en vez es, si distribuyen excedentes, pues en principio sí, ¿verdad? Y ojo, no le estoy diciendo que vayan a hacer eso tiene que ser un análisis serio, ¿verdad? Porque ¿cuál es el efecto de no tener eventualmente ganancias futuras? Pues que ese activo yo lo tengo que ir reversando en la medida que vaya prescribiendo el derecho, ¿verdad? Entonces van a hacer gastos en los siguientes periodos. Entonces también es por eso que queríamos traer esto a colación, porque es uno de los temas. Después, la tasa de impuesto que le aplica no es la del 30, es la del 15, porque estamos en el capítulo 11 de rentas de capital, ¿verdad? Entonces, esta es una parte que tiene que analizarse con mesura. Les decía y les anticipaba tal vez que uno de los aspectos que estamos recomendando es realizar una consulta debidamente fundamentada a la administración tributaria, y no hay que tenerle miedo a la administración tributaria. Alguien a veces me dice, pero ¿por qué le vamos a preguntar a Hacienda? Bueno, porque en este caso la pregunta es qué queremos hacer, registrar y tener el riesgo, digamos, de que eventualmente la administración interprete algo distinto a lo que nosotros estamos haciendo,
o que nos dé la razón y efectivamente tener cierta seguridad de que el activo y ese derecho que estoy registrando efectivamente es un derecho fiscal que me está asistiendo. Entonces, yo lo que les diría es, enfoque de la ley, se requiere un cierre de resultados, es decir, para efectos de jurídicos, el proceso del fideicomiso debería agotarse, el proceso concursal debería agotarse, y así, por lo tanto, extinguirse el derecho en este proceso, ¿verdad? Como debería ser la venta del activo y la liquidación final. Si voy a un enfoque ampliado por el reglamento, entonces ya las pérdidas están de manifiesto y entonces yo tengo cambios jurídicos y eventos verificables que están muy bien explicados en este momento y por lo tanto entonces a mí me asiste un derecho, digamos, de recuperación eventual en materia fiscal. Y hago una aclaración adicional. Recordemos que este diferido es única y exclusivamente para uso de ganancias futuras en el capítulo 11. No me sirve para pagar impuestos a los excedentes, no me sirve para pagar impuestos a las utilidades, no me sirve para ninguno de esos elementos. Solo para ganancias futuras, venta de títulos que tenga una ganancia, ventas de un terreno, una casa que tenga una ganancia, eventualmente serían las posibles ganancias que tienen una posibilidad de deducible. Entonces, y de nuevamente, como hay una zona gris en este tema, nuestra recomendación es hacer una consulta formal a la administración tributaria para ampliar, digamos, este concepto del realizado o la variación patrimonial, como muy bien viene en el reglamento. Con eso, y para ir terminando, entonces, tenemos dos posibles enfoques en este asunto. Un enfoque conservador, que es apegarlos, digamos, a que el concepto de realizado, que no está definido en la propia ley, es un concepto sumamente jurídico y estrictamente limita, digamos, el proceso a la conclusión de los procesos, valga la redundancia, o un enfoque un poco más agresivo, no dejado de estar fundamentado y es basado en el reglamento, donde hay una manifestación clara de una variación en la composición patrimonial, hay una realidad económica y es la pérdida, digamos, de capacidad sobre los recursos que significan eso y por supuesto, digamos, que implicaría una serie de registros a nivel fiscal sobre el uso de ese posible tema diferido. Y de nuevo, aquí yo creo que el llamado, y en esto hay que ser muy prudentes, es ante las situaciones, porque hemos visto el impacto y la magnitud de algunas de estas pérdidas, son millones de millones, ¿verdad? Y podrían significar también millones de millones en un activo diferido, es atender, obviamente, una consulta muy bien fundamentada sobre las acciones que van a tomar en la Asociación Solidarista. Mauricio, te doy el pase, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a don Marco y a don Guillermo por la presentación. Y bueno, hemos recibido algunas consultas en el chat que vamos a responder en breve. Les invitamos también que si tienen algunas consultas las puedan registrar en el chat de esta sesión. Mientras tanto, queremos mostrar cómo Cuarzo facilita la gestión de las asociaciones, ayudando a generar valor y excedentes que beneficien directamente a los asociados. ¿Sabes que Unimar de AsoExpress fortalece la fidelización en muchas asociaciones? Al integrarse completamente con Codeas, permite activar un ecosistema donde el crédito y el ahorro se utilizan de forma más dinámica en experiencias de compra diarias, aumentando su rotación y generando mayor cercanía en los asociados. Una herramienta que conecta beneficios, uso y valor en un solo lugar. Escríbenos a nuevosnegocios@cuarzo.com para más información. Muy bien, en Actualidad Solidarista contamos con aliados estratégicos que comparten nuestra visión de fortalecer el sector solidarista como Banco Promérica. Agradecemos su apoyo continuo que hace posible este espacio. Ahora damos nuevamente la palabra a don Efraín Rojas, Ejecutivo de Relaciones Empresariales de Banco Promérica, quien tiene una información de valor. Sin más, don Efraín, adelante, tiene usted la palabra. Hola, buenos días otra vez, saludos a todos. Por temas de tiempo, acá les voy a compartir una muy buena noticia. ¿Me avisas, Mauricio, por favor? Muy bien, adelante, don Efraín. Ahora sí, listo, amigos, muchas gracias ahí por el espacio. Muchas gracias ahí nuevamente a los invitados. Sumado a este tema, ¿verdad? Básicamente me corresponde motivarlos, incentivarlos a que, como dije antes, ¿verdad? Se puedan afiliar con nosotros,
abrir cuentas, abrir certificados de inversión, datáfonos, planillas, pago proveedores y demás. Y a raíz de esto, bueno, ¿qué ganan ustedes? Aparte también de, pues, de tasas ahí, tal vez quizás preferenciales, ¿verdad? Y además, vamos a estar en una campaña ya autorizada por nuestra gerencia de abril a octubre, para aquellos clientes nuevos y clientes ya habituales que logremos abrir cuentas o algún producto, estarán participando en la rifa de 2 entradas dobles al concierto de Martin Garrix en el Parque Viva el 27 de noviembre, si Dios lo permite. O sea, sería para 4 personas. Entonces, básicamente es eso, ahora motivarlos, incentivarlos a que puedan unirse a nosotros, ser socios comerciales. También, lógicamente, en este transcurso de los meses y demás, vamos a estar obsequiando entradas a los partidos de la Liga Proamérica, al palco VIP del Estadio Saprissa, también, que ya algunos acá invitados por ahí vi, ya han asistido, ¿verdad? Y la han pasado súper bien. Entonces, ahí les voy a estar también enviando un correo y pues quedar a las órdenes. Acá les dejo en pantalla, vamos a ver, mi contacto. Por cualquier cosita, algunos ya lo tienen, igualmente si no, yo les hago llegar un correo. Básicamente esa es mi participación, Mauricio. Muchas gracias a Cuarzo, nuevamente a los invitados y pues seguimos adelante. Muy bien, muchísimas gracias a don Efraín y a Banco Promérica por acompañarnos en Actualidad Solidarista. Muy bien, ahora vamos a pasar a las preguntas que nos dejaron en el chat. Entonces, a partir de estos momentos, vamos con lo que serían las primeras consultas. Nuestra primera consulta viene por parte de don René Ulloa. Dice, realmente no existe un NIF que aplique a asociaciones solidaristas. No obstante, tenemos que regirnos por normas hechas para otro tipo de instituciones. Creo que a nivel de gremio deberíamos crear nuestras propias normas. Entonces, le paso este comentario a nuestros panelistas para que procedan con el comentario. Sin más, adelante, tienen ustedes la palabra. Muchísimas gracias a don René por la inquietud y la manifestación. Vamos a ver, y tal vez hay que matizarle el comentario. Decir que las normas no aplican en su totalidad no es cierto. Sí, esto se ha aplicado durante años y demás. Que no nos guste, que algunas normas son muy exigentes, es muy distinto. Señalar que el gremio debería crear sus propias normas, tendría que haber unas modificaciones legales muy interesantes porque hay órganos que están debidamente ya identificados como los colegios profesionales, que son los que tienen, digamos, esa posibilidad legal de adopción o no. Tal vez lo que sí es importante, digamos, del comentario de don René, es que están pues bastante cerca de, a nivel mundial, de adoptarse unos estándares para organizaciones no lucrativos. Y yo creo que ahí sí, eventualmente abriría un espacio, digamos, para las asociaciones solidaristas modificar su marco de regulación, que hoy todavía no existe, digamos, esa disposición técnica a nivel internacional está a vísperas, digamos, de nacer, donde sí se están diseñando normas contables con algunos enfoques en entidades de carácter social. Porque lo que sí es cierto que don René dice es que nosotros hemos tenido la aplicación práctica de la NIF no es el 100%, pero sí tenemos que hacerle algunos ajustes a través, digamos, de la aplicación. Entonces, eso es un tema interesante, es una buena inquietud de don René y yo creo que va a abrir un espacio en los próximos años para lograr, digamos, hacer cosas muy interesantes dentro de las contabilidades de asociaciones solidaristas. Muy bien, muchísimas gracias a don Marco por la participación y por la respuesta. Nuestra siguiente consulta viene por parte de don Jorge Berrío. Nos dice, para declarar esta pérdida, ¿cuál formulario tributario se debe utilizar? Entonces, nuevamente, le cedemos las palabras a nuestros panelistas para que procedan con la respuesta. Adelante. Excelente, muchísimas gracias. Recordemos que antes del cambio de tribu había una declaración que era la D162, donde se reportaban las ganancias y pérdidas en materia, digamos, fiscal. Y pues recuerden que en la página de tribu hay un homologador de las declaraciones. En este caso, la nueva declaración que aplicaría sería la 111. Pero nuevamente yo quisiera aquí, aprovechando la consulta de don Jorge Berrío, ser muy claro de que esa declaración tiene que estar muy bien sustentada. No es un
salto al vacío o es algo, digamos, que queremos, porque suena interesante, registrar un diferido y registrar un ingreso y de alguna manera generar, digamos, excedentes adicionales, sino que tiene que estar muy bien fundamentado el registro para efectos de también justificar la declaración en sí, porque el efecto de la declaración es, sí, me crea un derecho que puede irse diluyendo a través de los años si no tengo realmente esa posibilidad. Además de, como señalaba previamente, el tema, digamos, de la posibilidad de interpretación por parte de la Administración Tributaria. Muy bien, muchísimas gracias. Nuestra siguiente pregunta que me hacen llegar por acá nos dice, si damos de baja el activo, ¿no estamos afectando demasiado los resultados de la asociación? Adelante. Sí, a ver, obviamente ha sido, como les decía, un tema de discusión dentro de las organizaciones porque muchas organizaciones tuvieron un impacto bastante alto. Sin embargo, las NIF no buscan administrar, digamos, la parte financiera. Lo que buscan es dar un reflejo fiel de las circunstancias de que está viviendo una organización. Entonces, por decirlo de alguna forma, la idea no es engañarnos, la idea es establecer eventualmente cuáles son los valores reales que tenemos en nuestras contabilidades. Entonces, el impacto puede ser alto, pero lo que está buscando la norma es establecer realmente cuál es el valor económico. Y tal vez para rescatar también un poquito lo que hablábamos de la primera consulta, yo siempre he dicho, y por ejemplo hay normas muy específicas, la NIF 9 es una, que a mí me agrada mucho porque para mí es una norma no solo de cumplimiento, sino de gestión. Recordemos que con deterioro nos obliga a hacer evaluaciones constantes dentro de nuestras organizaciones sobre cómo estamos invirtiendo y cómo estamos administrando nuestros activos financieros. Algo que obviamente a las juntas directivas y a las administraciones y a los órganos que velan, digamos, por la administración de cada una de las asociaciones solidaristas, tiene que cumplir. Entonces, Mao, sí, el impacto es alto, se cumple, digamos, se tiene que cumplir. La norma no está pretendiendo, digamos, administrar financieramente, sino lo que está buscando es una representación fiel de los valores económicos de la institución. Sí, muy bien, muchísimas. Tal vez, Mao, perdón, adelante. un abono, perdón, disculpe, Mao. Tal vez un abono. Lo que sí rescato nuevamente es por qué no pensar eventualmente en una regulación cuando existan pérdidas, una modificación a la ley de asociaciones solidaristas cuando existan pérdidas, como lo tienen las entidades financieras, los bancos, las cooperativas, ¿verdad? Inclusive en banca normalmente sí existe la posibilidad de diferir a 5 años pérdidas. Entonces, más que pretender un cambio de normativa contable, que es un tema sumamente amplio y complejo, digamos, y el sector solidarista existe solo en Costa Rica como para pretender algo. Lo que sí podríamos pretender es una modificación legal que ante eventuales situaciones como estas exista un mecanismo válido y claro, digamos, y transparente para que todos sepamos a qué atenernos ante lamentables situaciones como estas. Muy bien, y vamos con nuestra última consulta, una consulta que nos acaba de llegar de último momento por parte de don Jorge Berrío. Nos dice, si registro un activo diferido por impuestos, luego no puedo compensarlo, debo pasarlo luego por gasto. ¿Esto me puede generar inconvenientes? Para explicarlo a los asociados, ¿cómo se debería proceder? Adelante. Sí. Don Jorge Berrío está dándolo en el clavo, por eso es que yo insisto muchísimo que el registro del diferido tiene que ser algo muy mesurado, muy medido y muy claro, digamos, la posibilidad tanto legal como contable de que el diferido se pueda utilizar, porque efectivamente yo tengo que hacer una evaluación anual una vez que se registre el diferido para valorar, digamos, si ese diferido existe posibilidad de aplicarlo, si no tengo que empezar a hacer una disminución del mismo y eso implica llevarlo al gasto, ¿verdad? Entonces, es generar dos situaciones en tiempo, ¿verdad? Registrar un ingreso, tal vez 2026, que estamos viendo el tema del proceso del fideicomiso, y empezar a valorar si no lo pude utilizar en periodos futuros, hacer disminuciones o afectaciones de gasto. Esto, y se lo digo muy respetuosamente, los que trabajamos en esto tal vez no es natural, pero ir a una asamblea a explicar este tipo de situaciones es complejo. Entonces, por eso es que de nuevo la recomendación es 3 temas. 1, realmente acudir a la administración tributaria eventualmente dependiendo si el grado de interés es significativo, hacer una consulta formal sobre este tema. 2, si tenemos un visto bueno de parte de la administración tributaria, valorar que el diferido tenga lógica desde el punto de vista de aplicación de normas para los próximos periodos.
Y con eso entonces tenemos pie para hacer, digamos, un tema que para mí es muy rescatable y que si se logra, digamos, hacer bien, podría representar muchísimo dinero para nuestras organizaciones y ese registro. Muy bien, no sé, nuestros panelistas si nos regalan unas palabras de cierre, tanto don Guillermo como don Marco Vargas Siles. Adelante. No, nada más recordarles, para mí el tema de Copeservidores es una lección, una lección muy dura para todas las organizaciones solidaristas, ¿verdad? Y también el caso de CIFIN, pero es una invitación, como les decíamos, a reflexionar sobre muchos aspectos que tenemos que considerar en la gobernanza de nuestras organizaciones solidaristas. Tenemos que considerar que el tema de instrumentos financieros, normalmente las inversiones en asociaciones solidaristas representan el 70% de los activos que administran ustedes y evidentemente están en manos de terceros, ¿verdad? Entonces nos invita como organizaciones a reevaluar nuestras políticas de inversión, nuestras evaluaciones de riesgo, la forma en que administramos la contabilidad. El tema de las normas no es una casualidad, es un estándar a nivel mundial. La idea de que existan normas es que cada contabilidad tenga un estándar de cumplimiento para que sean también comparables. Si no, imagínense ustedes, yo viendo la contabilidad de una organización totalmente diferente a otra, porque cada uno va a depender de criterios diferentes. Las normas lo que buscan es esa estandarización y evidentemente son normas que han sido pensadas para cada uno de ustedes. Las asociaciones solidaristas tienen hoy, digamos, una de las normas reina que les aplica la NIF 9 y sección 11, y pues ahora con los casos de DESIFIN y Copeservidores entra a jugar la NIC 37 de contingencias. No quiere decir que no hubiera en otros aspectos, pero la invitación es a reflexionar, más bien a perfeccionar, a pulir, a transparentar la información financiera, porque en la calidad de la información que le puedan brindar a sus asociados, eso garantiza que la asociación solidarista sea sólida y que la gente entienda que es muy bueno estar dentro de una organización como una asociación solidarista. Muchas gracias a todos los asistentes y a Cuarzo y a los señores de Promérica. Muchas gracias. Adelante, don Marco. Perfecto. Yo quisiera complementar el comentario de Guillermo con esto, que no es no quiero alarmar, ¿verdad? Pero Guillermo dijo muy claro, y el sector solidarista tiene que aprender las lecciones de esto. Aquí estoy proyectando una noticia que dice que el gobierno plantea eliminar la garantía de los bancos del Estado. ¿Por qué quería, digamos, cerrar con este tema? Porque de alguna manera tenemos que tener presente que vamos con cambios importantes. Viene una asamblea dominada por el gobierno. Ya el gobierno ha señalado que no es de interés de ellos ofrecer garantía al Estado, porque eso ha significado millones. Con el Banco de Costa Rica perdieron también, ahí hay todo un tema. Entonces yo creo que el llamado para nosotros es seguir en una línea de profesionalización, de análisis, de acompañamiento, de mesurar las cosas. Inclusive se lo he dicho a mucha gente cuando me hablan de la garantía del Estado en inversión, me dicen, pero es que ahí no vamos a perder. Bueno, yo no sé si ustedes saben, digamos, cómo es el proceso de recuperación cuando yo tengo una inversión en el Estado. Todo eso lleva años también. No es que automáticamente el Estado saca la billetera y pone la plata, sino que tienen que pasarse por presupuestos, tiene que aprobarse una ley específica y demás. ¿A qué voy con esto, señores sector solidarista? Y lo digo de nuevo muy respetuoso, pero Guillermo lo decía, tenemos que empezar a ser muchísimo más profesionales en la gestión de nuestras organizaciones. Y ese es el mensaje con que quisiera yo cerrar esto. No es un regaño, es simplemente un llamado de atención para mejorar todos los días. Muchísimas gracias a Cuarzo y a nuestro patrocinador Banco Promérica que nos favorece con este espacio. Muy bien, gracias por acompañarnos en este espacio de actualidad solidarista. Agradecemos a don Marco y a don Guillermo por compartir su experiencia y conocimiento y también a Banco Promérica por apoyar la realización de este encuentro. En Cuarzo seguimos trabajando de la mano de las asociaciones solidaristas, brindando soluciones, respaldo y seguridad. Cuarzo, confianza que impulsa.
Este webinar podrá verse nuevamente en el canal de YouTube y en las redes sociales de Cuarzo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Estuvo con ustedes Mauricio Carvajal y los esperamos en nuestro próximo episodio de Actualidad Solidarista.